Bueno, estamos de nuevo. Bueno, yo me gustaría ahora abrir un poco esta reflexión con respecto al normalismo y un poquito lo que vimos así por ahí como presentación. Y les voy a leer justamente esto que yo les anunciaba hace un ratito, ¿no? ¿Cómo fue este impacto del discurso normalista, de esta forma de ver la sociedad, estos mandatos civilizatorios que son asumidos por estos maestros, por estas maestras, y cómo se llevaron adelante y qué impacto tuvo y todavía tiene sobre las subjetividades de los niños, de las familias y de ellas mismas, ¿no? Como yo le decía, Brenner en el año 2011 escribe una nota que me pareció muy interesante porque él hace como un paralelo entre cuestiones actuales que se dan con respecto a las prácticas docentes y lo compara con el trabajo que hacían las maestras, o en este caso Rosa del Río, que una maestra, nos vamos a remontar al año 1921, que presenta una práctica docente de la que vamos a hablar a ver qué opinión les merece y qué es lo que se expresaba, ¿no? En esto que Rosa Río hace. Bueno, en principio Brenner dice, hablando de hoy, ¿no? Que en una institución, además es un hecho real, que en una institución educativa de la provincia de La Rioja, en el año 2011, una maestra de nivel inicial le cortó el pelo a un alumno porque tenía piojos y estaba sucio. Dicha acción despertó la furia de la madre del niño, quien irrumpió al día siguiente en la escuela y como represalia le cortó el pelo a la maestra de su hijo. ¿Les resuena hechos así de irrupciones violentas en la escuela o reclamos de padres hoy, que a veces aparecen en los medios? Sí, Perdón. mucho, muchísimo. Sobre Sí. todo con el tema de la ESI. Bien. Siempre hay padres que acuden a direcciones para hablar de que la famosa no te metas con mi hijo, ¿no? O sea que Normalmente... los No, padres en ese aparecen en contexto. escena. Sí, y perdón, perdón que los interrumpa, pero el tema de los piojos, que parece una cosa ahora tan sencilla, ¿cómo se arrastra? A veces en el jardín nos pasaba que uno ponía una notita para que los fines de semana revisen, y es como que las familias se sentían como agredidas por esa notita, mi hijo no tiene piojos, o sea, como que había un peso muy grande, y yo digo, ¿cómo mirando la historia uno entiende más lo que pasa hoy, ¿no? Lo que pasa hoy en las escuelas, en las salas, la importancia de poder reflexionar sobre esto porque uno entiende más el presente, ¿no? De lo que nos pasa a diario. Sí, incluso reflexionando sobre eso, perdón, yo tengo un nene de 2 años, va a la maternal, y ya firmé varias veces el cuadernito que te hacen firmar, pues se golpeó, en una se pegó la cabeza contra una nena, y bueno, hablando con mi suegra de por qué, viste, cada vez que pasaba algo, y me dice, mirá, me dice, ellos tienen que tratar de tener como algo, ¿cómo explicarlo? Sí o sí te tienen que hacer firmar el acta, dice, por las dudas de que pase algo. Porque yo digo, sí, o sea, a mí no me preocupa, si pasara algo más terrible sería peor, no sé, que me llamen y me digan, el nene está en la salita. Me dice, ¿sabes cuál es el tema? No todas las mamás pueden reaccionar igual. Entonces ahí está el tema. Dice, capaz que vos no te molesta, dice, pero no sé, viene otra madre y no sabes cómo puede reaccionar. Y claro, ahora ahí viene todo el pensamiento de cómo llegamos hasta acá, porque sí, los piojos, los golpes, todo puede pasar. Incluso las notas en los primarios y en los secundarios.
Igual, Ese- Claudia, perdón, sí. pero Claudia hablaste de notitas, ¿no? Entonces digo, son distintas las notas en un cuaderno a que a tu hijo le corten el pelo en la Sí, escuela. no, indudable, sí, no, por supuesto, sí. Ahí también es otra época, ahora pienso que es impensado que un docente en el día de hoy le corte el pelo a alguien. No sé de qué año será esa práctica, pero debe ser de mucho tiempo atrás, porque han pasado muchas cosas. 2011, dijiste. En ¿Qué, realidad lo del del pelo 11, del 2011? Ah, del yo 11. pensaba que... Esto Bueno, pero también nos da hay para que ver las pensar, que ahora les voy a leer el extracto de Rosa del Río, y ahora nos vamos a remontar a 1921, y después abro el debate y la discusión de esto, de la intromisión o de los mandatos, a veces, disciplinadores, que ha asumido en algún momento la escuela y que se sigue dando, ¿no? Y bueno, para discutir y verlo en su, digamos, en sus tensiones y contradicciones, ¿no? Y pensar el campo educativo como un espacio complejo, lleno de contradicciones, lleno de cuestiones que tenemos que ponernos nosotros como, digamos, docentes en formación en cuestión, ¿no? Para ir pensándolo. Bueno, les voy a leer en el texto Cabezas rapadas y cintas argentinas. Beatriz Arlo describe un episodio escolar en el que Rosa del Río, una directora de una escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires, en el año 1921, decidió cortarle el pelo a una gran cantidad de sus alumnos para evitar la propagación de los piojos en la escuela. Es así que se cruza la calle en busca de un peluquero con quien regresó a la escuela, y en el mismo patio, durante el segundo recreo, le afeitó la cabeza a los niños, concretando así un acto de higienización colectiva que ella misma definía así: nunca más tuve que llevar a don Miguel al patio. Los rapaditos le enseñaron a los demás que era más cómodo y más despejado tener el pelo cortísimo. Pero ni esas madres ni esos chicos sabían nada de higiene, y la escuela era el único lugar donde podían aprender algo. Un patio lleno de mechones rubios y morochos es una lección práctica. Bueno, tenemos como dos escenas en el tiempo, ¿no? Con reacciones diferentes de las familias. Bueno, no sé, ¿qué les resuena en esta escena sobre el higienismo, el cientificismo, el rol de los docentes? A mí me suena como un tema que se trataría a partir del disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Y de esta idea de que en las escuelas públicas siempre se trató de que todos los niños sean iguales. Es decir, me parece como dos casos súper específicos que trataría Foucault desde el tema del disciplinamiento de los cuerpos. Bien, o También sea, perdón. bien, porque después la biopolítica de la escuela, Lorenzo está trayendo un tema que lo vamos a ver cuando recorramos también lo que aportan los sociólogos, ¿no? Y Foucault cómo esto lo... O sea, es un punto de inicio para pensar las cuestiones de poder también. Bien, el poder. Y de ahí en la puedes escuela. apuntar a la arquitectura de los edificios, como hablábamos antes, a la estructura de las aulas en el interior, la figura del maestro como única figura de poder. A ver, Yo sigo temazo, poder y pensando- escuela. A ver qué se les ocurre también. Yo sigo pensando en trazar un paralelismo entre escuela, en el nacimiento, ¿no? De la escuela, y como el servicio militar, como con esa... Porque que rapen a todos los niños es como cuando entran al servicio militar, que rapan todas las cabezas de los hombres que entraban. Sí, estaba pensando en eso, parece un proceso súper rígido. Sí. Y el rol del ejército en esa época, porque no olvidemos que no solamente el mandato civilizador estuvo en manos de los docentes, el ejército tuvo un rol muy importante en esa época. A ver, recordemos un poco cuál fue el rol del ejército, ¿no? en este momento histórico de nuestro país.
Perdón, profe, antes de reflexionar sobre esto, leyó el comentario de Elías en el chat. Eso Léelo estoy. si quiere. Además resalta la idea de que la autoridad, Elías nos dice, además resalta la idea de que la autoridad y la escuela saben, las familias y el estudiantado no. Hay una intención civilizatoria en el peor de los sentidos. Bien, esto que me parece interesantísimo, ¿no? ¿Quién tiene el saber, ¿no? Y que tiene que ver con el poder, lo que estamos, ¿no? Lo que estamos hablando hace un ratito, ¿no? Este aporte de Elías abre todo un tema del poder y del saber. La escuela sería la depositaria del saber y por lo tanto da poder hasta el día obviamente de hoy, ¿no? Sucede estas cuestiones. El tema de hay muchos resabios de militarismo en la escuela, la formación, el tomar distancia uno tras del otro. Yo que tengo bastante más años que muchos de ustedes y que capaz que de la profesora, asistí a una escuela que no podíamos, la pollera era, la escuela secundaria mía sobre todo, que fue durante gobiernos militares, no, los chicos tenían que llevar el cabello corto, las chicas teníamos que ir con el pelo atado, el largo de la pollera, y no hace tanto tiempo, o sea que los resabios del militarismo estaban ahí, ¿no? O sea que es como un repensar permanente. Está buenísimo esto de poder reflexionar juntos, ¿no? Pienso. Y lo bueno es poder, digamos, pensar las continuidades, ¿no? Esto que parece algo impensado, como decía Claudia, que parecía impensado en nuestra época actual, tiene sus repliques. Y piensen que también cuando pensamos en las escenas, como siempre decimos, en forma contextualizada y situada. Esto pasó en la provincia de La Rioja, 2011. ¿No es lo mismo La Rioja? Sí, claro, también. Que ciudad... Perdón. Sí. Yo soy Cristian, no tengo la cámara. Bien, Cristian. Yo quería como pensar, ¿no? Como algo que decía Claudia, pero también retomando un poco más a Foucault, en esto de la escuela o el militarismo. Yo pensaba también cómo la escuela ha funcionado en un modo de producción también corporal y sobre todo en un modo de producción de adaptación a lo que era la fábrica, ¿no? A lo que iba a ser la fábrica y en ese disciplinamiento de, bueno, la escuela es el paso previo a la constitución de un trabajador, que no se enseñaba solamente algo de educación, sino también se enseñaba algo de lo que podía llegar a ser la fábrica, trabajar en una fábrica o trabajar en un oficio, y cómo eso se relacionaba con la constitución del Estado-Nación, básicamente, ¿no? De generar una nación trabajadora, de generar una nación que pueda producir y que pueda producir obreros, sobre todo también, ¿no? Excelente. Pensaba en eso. Bien, Cristian, y además lo dejás abierto para que pensemos los dispositivos, digamos, de disciplinamiento que tiene la escuela en cuanto a su formato, ¿no? A ver, pensemos en horarios, mobiliario. Claro, yo pensaba en esto en el texto, no me acuerdo en cuál, no recuerdo la autora, pero como contaba, Sachón puede ser, cómo contaba la formación del nivel secundario y cómo se fue generando los colegios nacionales, después la escuela de comercio, y cómo ahí había una intención también de generar determinado tipo de subjetividades para producir determinados sujetos, básicamente, ¿no? Y cómo en esas disputas, en tanto creación de determinados tipos de escuela, había una intención política de producir lo que la nación le estaba faltando en ese momento, no sé, o al Estado le estaba faltando en ese momento, ¿no? No solamente de producir a mujeres que se dediquen a lo normalista o a la educación, sino también de producir sujetas y sujetos que estén de acuerdo a una entonación de construir una nación productiva, capitalista también. Tal cual, claro. Siempre que pensemos educación, pensemos atravesada por cuestiones políticas y sociales, ¿no?
esto es algo básico, ¿no? Que tenemos que incorporar cuando pensemos cualquier escena educativa, hasta la que nos parezca la más trivial. Hay un atravesamiento social, político, en las cuestiones educativas, siempre la hay. Y como bien están planteando ustedes, y bien por la asociación que hacen con la emergencia de los sistemas educativos como un brazo, digamos, ejecutor de los proyectos industrializados, ¿no? de industrialización y cómo esa sociedad de la modernidad va cambiando, la educación asume ese rol, ¿no? Había que preparar obreros, había que enseñarle. Piensen en estas personas que no tenían una organización horaria. De pronto de la escuela tiene horarios, se entra a las 8, se sale a las 12, turno tarde, 13 horas, 17, hay recreos, o sea, el tiempo está como compartizado, ¿no? Los recreos, los cambios de materia, lo que van diciendo del disciplinamiento de los cuerpos, esos bancos, hay que estar sentados durante 40 minutos, prestando atención, son estructuras de disciplinamiento también corporal y subjetivo, ¿no? Que la escuela va desarrollando. Y bueno, yo les pregunto un poco, llevando a la escena otra vez de Rosa del Río, ¿no? Con el higienismo, ¿no? ¿Cómo se expresa en esto? Esos maestros, como dijimos, tenían también entre ese mandato de ser los guardianes de la salud, ¿no? Entendida, bueno, la limpieza. Además, en un momento Sí, del relato pero había dicho como que las familias no sabían de esa norma de higiene, ¿no? Como que la maestra viene a traer todas estas nuevas normas que se empiezan a implantar en el círculo de familia. ¿Y ustedes creen que ahí en 1921 alguno de los integrantes de la familia se fue a quejar por esto, que pelaron a su hijo en el patio? No creo. Ah, no sé. O sea que había como una sumisión también, ¿no? Al mandato normalizador. Si ustedes a lo mejor tienen la oportunidad de conversar con abuelos o con gente mayor, es interesante que les pregunten, ¿no? Cómo era el tema de la disciplina en la escuela, ¿no? Y qué pasaba con los castigos físicos. El castigo corporal, eso estaba pensando, que les pegaban y era normalizado, por eso la normalización, que se les pegara con el puntero, la otra vez mostraban en no sé en qué materia, como una paletita que les pegaban. Yo estaba pensando en esto, qué sensibilidad que hay que tener para ser maestro hoy, ¿no? Con todo esto, porque también es como repensar las prácticas y los recursos, porque por ahí, no sé si estoy equivocada en esto, por ahí no está mal transmitir determinados conocimientos, pero y necesidades, más en los contextos que estamos hoy, con el tema de la limpieza de las manos, de todo lo que es el cuidado de la salud y demás, en contextos de pandemia y demás. Pero por ahí el tema de poder repensar la historia para poder pararnos en la escuela de hoy y poder repensar otras formas de transmisión de los conocimientos, respetando más al individuo, lo que siente el otro, la sensibilidad del otro. Siento que requiere como una gran sensibilidad como seres humanos para poder deconstruirnos de todo esto que traemos y que tenemos impreso así como sellado, ¿no? Por ahí las generaciones más jóvenes no tanto, pero yo, por lo menos en lo personal, es como que hay muchas cosas que necesito todavía en la deconstrucción en esto, ¿no? Quería reflexionar eso por ahí con ustedes. sí, es necesario, yo creo que lo que decís, Claudia, es necesario pararse y revisar todo lo que nos llevó al sistema que tenemos ahora, porque implica un cambio de paradigma completamente, es increíble, o sea, es súper abrupto la conceptualización del niño como una persona a la que debemos disciplinar y la concepción de niño que tenemos ahora. Es decir, es un ejercicio muy complejo porque implica hacer un cambio de paradigma muy complejo también.
Sí, como el adulto, o sea, o tener en cuenta cuándo es el nacimiento de este sistema educativo nacional, en qué contexto político y económico, y por ejemplo el adultocentrismo, pensaba, o mismo la relación vertical entre un docente, que es el que deposita información en 30 estudiantes, porque así fue establecido con esta especie de régimen, sí, de las conductas. Bien, y siempre estamos con esta tensión, ¿no? Y el debate, ¿no? Entre la escuela tradicional y una escuela nueva que mire las cuestiones de manera diferentes. Pero, digamos, es complejo porque hay cuestiones que nos ha dejado la escuela tradicional, por así decirlo, en cuanto a la masificación de la enseñanza. También pensemos, a ver, se trabaja con grupos numerosos, masivos, digamos. Es digamos, el dispositivo escuela también ha tenido que vérselas con eso, ¿no? Con la masividad. Esto lo dejo como para que pensemos esto, ¿no? Del disciplinamiento y la posibilidad de enseñar en forma masiva, como haríamos, como para complejizar, ¿no? Un poquito las prácticas y como a lo que digamos, a lo que se enfrenta, entre comillas, las prácticas educativas masivas. Y tiene mucho que ver el control del espacio-tiempo en esto, ¿no? Como todas las personas en un aula, cuánto es el tiempo de escribir, cuánto es el tiempo de hablar, cuánto es el tiempo de callarse, homogeneizar las conductas, capaz. Un buen término que introducís, homogeneizar. Y en este sentido también está bueno que nos pongamos siempre una lente crítica, ¿no? Con respecto a las prácticas. Por ejemplo, en algún momento en el texto de Arate Mariño van a ver que el discurso cientificista llegó al extremo de la medición, digamos. La medición de las inteligencias fue una práctica que perduró y que sigue perdurando en nuestras prácticas. Esto de los test de inteligencia, bueno, van viniendo después con el avance, digamos, de la psicología y de la ciencia médicas que se introduce en la escuela, y hay como una cuña que se va a meter en la escuela, que es la medición de la inteligencia, y que a través de ciertos dispositivos que luego van conformándose, ¿no? Los equipos de orientación, el psicólogo escolar, esta cosa de medir inteligencias, que es el día de hoy que perdura, digamos, esta concepción como que alguien va a venir a medir cuánto de inteligente es un niño y qué posibilidades de educabilidad tiene al respecto, ¿no? Todo un tema muy complicado y delicado. A ver. También de la ideología, puede ser, que hablaba un poco esto del niño normal, ¿no? Cuáles son las conductas que están bien y cuáles son las conductas que no. Claro, es un tema que los psicólogos críticos, los pedagogos críticos, luego van a venir los aportes de la sociología, con Bourdieu, con Foucault, que ponen en cuestión esto de medir y clasificar y codificar al otro, ¿no? Ponerlo en un lugar ya como subalterno con respecto a sus posibilidades, es todo un tema también, que aparece en la educación y que perdura en nuestros días, quizás con otras formas, con otras cuestiones que es como la medicalización, digamos, del diferente, del que no se va, digamos, del que no se ajusta a lo esperado. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con la introducción de lo médico en lo educativo, ¿no? Que bajo el halo científico clasifica, homogeneiza, señala, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, si han tenido experiencias de esto. En algún momento, y no muy lejanas, yo les estoy hablando años 60, estaban los grados A, el grado B y el grado C, que se basaba justamente en estas pruebas, digamos, o en estos test de maduración. Bueno, había grupo, el A era el que mejor funcionaba, los chicos más rápidos, entre comillas, el B
el que más o menos, y el C los burros, por decirlo de alguna forma. ¿Qué les parece estas prácticas educativas? ¿Qué consecuencias pueden traer en los niños, en la familia? Estigmas, básicamente, también, ¿no? Y porque además es como que la escuela, tal vez vos lo estás diciendo desde un lugar desde medición de inteligencia en cuanto al contenido educativo, pero que también son problemas en las familias, o sea, las conductas que arrastramos todas las personas por nuestro seno familiar, que desde aquello que vos decís, en un principio la educación era para civilizar a algunas personas que probablemente eran las que menos educación tenían, las personas que menos, o de clase social baja, ¿no? Entonces, alimentarlas con toda esta bajada desde un lugar de poder. Bueno, esta es la educación, y con el acceso a la educación tenés acceso al mundo, a este mundo donde es un mundo productivo, si no te quedas afuera. Y de hecho sigue pasando lo mismo. Hoy yo formo parte de un FINES y de repente el título generalmente es porque sin un título secundario las personas no pueden acceder a puestos laborales. Pero las condiciones, y más en esta pandemia, las condiciones para que esas personas puedan estudiar, tengan conectividad y otras cuestiones, es muy difícil. Siempre se arrastran los mismos problemas. Claro, el tema de la educación, el poder, digamos, los determinantes sociales, ¿no es cierto?, que van acompañando las trayectorias educativas, y muchas veces la escuela ha leído como falta de capacidad temas que tienen que ver con lo social o con lo emocional, ¿no? Porque, como dice Lucía, tenemos que ser conscientes que frente a nosotros vamos a tener adolescentes que a lo mejor su inteligencia está obturada, o está atrapada, o está bloqueada, por decirlo de alguna manera, por cuestiones emocionales. Esto sucede, todos lo podemos experimentar en uno mismo. ¿Cuántas veces la emoción nos bloquea la capacidad de expresar, de pensar? Y bueno, esto sucede en el aula. Entonces, la precaución de no mirarlo desde falta de inteligencia a los chicos, falta de... bueno, lo social es muy, muy fuerte. Perdón, y de hecho en la actualidad se habla mucho de los diferentes tipos de inteligencias que están muy ligadas a lo emocional. De hecho, se habla de que todos tenemos una potencialidad, o sea, empezar a mirar. Yo pensaba en esto también, en las diferencias o en este peso social, el trabajo que hay que hacer también en el interior de las aulas, en el interior, porque a veces entre las mismas familias, las diferencias de costumbres y todo, también se genera mucho en el interior de las aulas, o sea que el trabajo no es solo como con el chico, el niño, el adolescente. Bueno, a mí siempre me sale el niño porque trabajé en nivel inicial, pero también en los vínculos interinstitucionales, las familias entre sí. Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en comunidades donde había un sector que eran militares y otro sector que eran por ahí comunidades así más libres, que vivían en contacto con la naturaleza, de casas que se hacían casas de barro, así, más hippies si se quiere, y esa diferencia social se veía mucho en el interior de las aulas. Entonces había diferencia de costumbres, desde el higienismo, de lo que era normal y lo no normal, o sea que había que hacer un trabajo como docente muy, muy arduo, que también estaba basado en todo esto que estamos hablando, ¿no? Me surgió. Sí, es un oficio complejo. Complejo, sí, de mucha sensibilidad requiere, de mucha atención y una mirada atenta permanente. Y también de una revisión interna de cada uno de nosotros, ¿no? Porque a nosotros nos juega también las determinaciones de clase, ¿no? Y cómo miramos a los otros. A veces estas cuestiones también tenemos que reflexionar, porque se nos escapa la tortuga con el tema del poder, ¿no? Venimos con determinaciones de clase también, y que determinan nuestra mirada, y nuestros prejuicios, y nuestra... nos podemos horrorizar de Rosa del Río, pero ¿cuántas Rosa del Río habitan muchas veces en nosotros como docentes ante
situaciones diferentes, ¿no? Por eso yo pienso que es interesante pensar cómo los ecos del normalismo y cómo los ecos de los mandatos sociales nos atraviesan, ¿no? Como docentes y cómo miramos al otro, cómo miramos lo diferente. Bueno, esto... Sí, a veces uno se tiene que poner a pensar uno a una. El tema de que vos en un aula tenés 30 realidades distintas, tu realidad hay 30 realidades distintas, y cómo haces para, o sea, por ejemplo, yo que quiero enseñar historia, ¿no? ¿Cómo uno puede enseñar historia y tiene que abarcar tantas individualizaciones y a la vez homogeneizar a todo, o sea, a todo lo mismo? Porque todos no tenemos el mismo recorrido, ni... Eso a mí, como que las tensiones que se generan adentro de un aula, ¿cómo cómo haces para poder subsanar? Porque en realidad vos estás ahí, sos el sujeto o la sujeta de poder, porque se supone que vos, encima, sigue siendo igual, porque todos los bancos siguen estando en la misma postura, vos estás parado frente a un aula. Cuando cursé problemática educativa con el tema de las tradiciones pedagógicas críticas, las últimas, las de los años 70, me llamaron mucho la atención el tema de ser un educador transformador, que sí, yo quiero hacer eso, quiero poder transformar adentro de un aula, pero también hay que ver que hay un sistema por detrás que nos dice, no, vos tenés que tal contenido, evaluar esto, y cómo vas manejando todo. Hay que ponerse a pensar todas esas realidades que realmente siguen estando, y a veces es muy difícil combatir, o no sé si combatir, pero cambiar, poder traspasar, porque sí, esa es la realidad que nos toca en la educación en este momento, que ya se viene arrastrando obviamente desde el principio, ¿no? Bueno, es todo un tema para pensarlo, pero yo lo que les digo, como lo veo yo, obviamente abrimos la puerta a los comentarios, ¿no? Siempre hay intersticios en el sistema con los que nosotros podemos trabajar. Yo creo que tenemos, bueno, cuando veamos la Ley Nacional de Educación, vamos a ver que es una ley donde los contenidos dan para, digamos, para trabajar cuestiones transformadoras o más complejas, así lo voy viendo yo. Fíjense que, y esto nos lleva a lo curricular, ¿no? Los contenidos no son ingenuos, los contenidos responden a determinada mirada de la sociedad, de los seres humanos, y creo que cuando ustedes tengan la oportunidad, que dentro de esta asignatura vamos a ver la Ley Nacional de Educación y los contenidos que plantea, da lugar para poder trabajar desde otros lugares más complejos, ¿no? Por supuesto, va a estar en nuestra, digamos, arte, en nuestro oficio, poder llevarlos al aula y poderlos trabajar de una manera transformadora, pero por supuesto tampoco vamos a cambiar el mundo solamente los docentes, ¿no? Se le pide mucho a la educación también. Nosotros vamos a aportar lo nuestro, pero hay cuestiones que tienen que ver con, bueno, con temas de época, con concepciones de qué modelo de país se quiere. Bueno, estas cuestiones son las que también nos van a ir acompañando en nuestro trabajo, ¿no? Favoreciendo o obturando o haciendo más complejo las cuestiones. No sé cómo lo ven ustedes, esto de las complejidades y las diversidades, porque además esto es importante como concepto, ¿no? Saber que vamos a trabajar con diversidad. Es un tema que se tiende a olvidar normalmente, porque retomo lo que decía Luciana,
ser una individualidad que se enfrenta a 30 individualidades que ni siquiera están formadas, es decir, son adolescentes, son un caos absoluto de búsqueda de la identidad, de no saber qué se quiere a futuro, y esto se tiende a olvidar mucho, o se tiende a dar por hecho, lo cual creo que es un error. Y también está el tema del docente, que también está rodeado por su propio contexto personal. O sea, yo creo que una persona antes de su profesión es precisamente eso, una persona que cada día se enfrenta a sus problemas y tiene sus historias, y tiene, dicho muy en criollo, sus propios mambos. Es decir, hay que tener mucho en cuenta eso al momento de entrar al aula, y de pretender que un docente ponga todo de sí para poder educar a 30 personas que también están buscando, que desean ser y que quieren hacer durante el resto de su vida. Es súper importante pensarlo, y es súper importante de construir y siempre volver a que las personas tienen sus propios problemas alrededor de la escuela y mucho más allá. Agregar algo a eso que dijiste, que tal vez aquella persona que se convirtió en docente sigue con sus mambos, ahora es a partir de lo que ya eligió ser, cómo hacerlo, ¿no? Decías esto de los adolescentes que por ahí no saben lo que quieren hacer y bueno, cómo hacer, bueno, la persona que por ahí ya se formó profesionalmente, pero en realidad sigue con esta cuestión de qué tipo de docente o cómo llevar a cabo la docencia Claro, es un entre proceso de esas infinito. 30 otras personalidades. Lucía, ¿vos estás trabajando en un Fines? Sí, me acerqué a un Fines en Vidal, que en realidad arrancó como un bachillerato con orientación al cooperativismo, pero por una cuestión legal tuvieron que formar parte de Fines ahora. Ellos pertenecían al IMPA de Buenos Aires y ahora están haciendo parte de Fines. Pero la idea es seguir como un bachillerato en adelante. Bien. Son espacios muy, muy interesantes de trabajo los Fines. Sobre todo, bueno, el que le interesa esto de trabajar con diversidades, con sectores de la población con historias duras, desde lo social. Generalmente las personas que llegan a los Fines han tenido algún tipo de fractura en su recorrido educativo, ya sea porque han tenido que ir a trabajar, porque no han podido completar su trayecto en algún momento, y realmente son espacios muy interesantes, y fue una oferta educativa que se visualizó como necesaria en algún momento de la historia de nuestro país reciente, con el quiebre social que se produjo en el 2001, bueno, luego se piensa, asume un nuevo gobierno que piensa en esto de qué pasa con esta gente que ha tenido que detener sus posibilidades de trayecto educativo y acceder a la secundaria. Bueno, el Fines, bueno, también hay Fines para primaria, ¿no? Pero estoy pensando en la secundaria, que son espacios muy interesantes de trabajo para ustedes. En este ¿no? caso, Sí. En este caso particular, este grupo lo que tiene es esto, ¿no? Orientación al cooperativismo y a otras formas de acceder al mundo, pero entendiendo que el título secundario es fundamental en este sistema social. Pero a veces yo me pregunto esto, ¿no? ¿Cuán importante es el contenido o cuán importante es conocer a esas personas, el acompañamiento de esas personas, tener en cuenta la situación individual de cada uno, si vive en el medio del campo, si tiene conectividad, si tiene problemas en su cotidianidad con sus familias, problemas de violencia intrafamiliar? Como que hay, de repente, el contenido, si bien se sigue dando, se hace un poco a un costado. Yo no sé si está bien, mal, pero de repente es lo que emerge, lo que hay que trabajar, no es la urgencia a veces. Otros aspectos, además del contenido. Este tema que Lucía trae, con lo que describe, es un tema de gran reflexión también para la educación, ¿no?